mamá fugitiva, de esas de que todo el tiempo se tienen que estar yendo escondidas de sus hijos para que no lloren. Estás sufriendo porque tu hijo cada vez que te vas empieza a llorar. Bueno, hoy hablaremos de un tema muy interesante y son esas escapadas que nos tenemos que dar para que ellos estén tranquilos. Tranquilos. Pues resulta ser que nosotros nos acostumbramos a poner al niño a jugar, a dejarlo un poco tranquilo y cuando él se distrae es el momento perfecto para huir. Sí. Entonces nos movemos así cautelosamente a ver si él no se da cuenta. Cuando creemos que no se da cuenta, desaparecemos de su vista. ¿Y ahí qué pasa? ¡Uah! El llanto desbordado. Entonces, te aseguro que te está pasando que cada vez que vas a algún lugar, sea para el baño, sea para salir, que lo dejan en el preescolar si tiene preescolar, tu hijo llora desesperadamente. La consecuencia más grave y fastidiosa para las mamás que tienen este asunto es que tienes a un bebé o un hijo que está pegadito como una garrapata, que no te puedes mover, sientes que estás asfixiada porque ni siquiera al baño puedes ir. Y resulta ser que nosotros mismos hemos ayudado a generar esa situación. Porque como sabemos que ellos están así, entonces nos vamos escapadas, somos escapistas profesionales. Entonces, estos pequeñitos aprenden que cuando ellos están tranquilos y están concentrados en algo, mamá desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Su cerebro conecta con que no puedo estar tranquilo y no puedo estar concentrado más que en otra cosa que en mi mamá, porque cuando eso sucede, mi mamá desaparece. Y me siento angustiado porque no sé a dónde está, no sé si va a volver. En el cerebro de los niños pasa, lo que ellos no ven, para ellos no existe, o no saben en qué momento va a retornar. Entonces nosotros mismos hemos generado esa conducta porque somos escapistas profesionales. Pues aquí tenemos la solución, no es muy difícil. La única manera en que tu hijo pueda aprender a que tú desaparezcas sin que tengas que huir y que él no llore es confiar en ti. Y la manera de crear la confianza es avisando, anticipando lo que va a suceder. Te pongo un ejemplo. Cuando estés jugando con él, acércate a él, míralo a los ojos, dile, ya va, ya vengo, mamá va a ir a buscar un cuento. Caminas hacia donde está el cuento, que tiene que estar en un lugar en donde tú puedas desaparecer rápidamente y volver. Y mientras lo vas haciendo, le vas hablando. Y le dices, ya vengo, voy a buscar un cuento. Vas, buscas el cuento, regresas. Y cuando regresas le dices, viste, aquí está el cuento que te dije que iba a buscar. Y él va a lo mejor a estar llorando. Tú lo vas a cargar, lo vas a consolar y le vas a leer el cuento y te quedas con él jugando más tiempo. Otro ejemplo típico es cuando dejamos a los niños en los maternales o en el preescolar, donde las mamás entran al salón, pero luego se tienen que ir. El error grave que cometemos es que los dejamos jugando y cuando ellos están jugando tranquilos, nosotros agarramos y aprovechamos y nos escapamos, creyendo que es lo mejor para ellos, pero resulta que no, porque nosotros creemos que ellos no van a llorar. Cuando tú te fuiste, él no estaba llorando, estaba tranquilo, pero les aseguro que apenas él se da cuenta de que tú no estás ahí, viene un llanto desbordado que luego las maestras tenemos que calmar. Pero lo más saludable para ellos es que tú te acerques y le digas, es hora de que mamá se vaya, me voy a ir y luego voy a volver. Te despides, lo abrazas, él no va a querer que lo dejes, pero si es tu necesidad es dejarlo, se lo entregas a la maestra con la seguridad de que tú vas a volver para transmitirle a él seguridad y luego sales del salón. Él va a quedarse llorando, eso va a ser muy desgarrador para ti, pero es mejor para él porque él va a saber cuando tú te vas a desaparecer, cuando tú vas a irte. No es lo mismo cuando te desapareces de la nada. Yo pongo el ejemplo que eso es como que tú estés en un tour, estés en China, no conoces nada de China y de repente el tour y la gente con la que tú estás se desaparece y tú te tienes que devolver al hotel y no sabes ni siquiera hablar el idioma. Con tan solo imaginarnos podemos darnos cuenta que es una angustia terrible el poder estar en un lugar que no conoces, que no sabes quién es la gente que está a tu alrededor y que te habla un lenguaje totalmente desconocido y que tú no entiendes. Esa es la misma sensación que sienten ellos, es lo mismo. Entonces, cuando nosotros le damos a los niños la confianza y le decimos y les hablamos, generamos en ellos más tranquilidad. Hacer diferentes ensayos de esta manera ayuda a que el niño vaya estructurando en su cabecita que cuando mamá dice ya va, ya vengo, voy a venir,
va a suceder que mamá va a separarse, pero va a volver. Y poco a poco tú vas a poder ir generando esa confianza en él para que no llore. Y es importante que siempre uses la misma palabra o la misma frase para que ellos vayan relacionando lo que tú le estás diciendo con lo que está pasando. Igual como ellos relacionan que cuando estoy tranquilo, mi mamá desaparece, entonces no puedo estar separado de ella porque en cualquier momento va a desaparecer y yo me voy a angustiar. Entonces usemos la misma palabra, la misma frase para que ellos puedan entender poco a poco qué es lo que está sucediendo. Sobre todo desde que están bebés. Uno cree que ellos no entienden, no sabemos en realidad si nos están entendiendo a la perfección o no. Pero hay un lenguaje universal que es el lenguaje del amor, el lenguaje del respeto, el lenguaje del cariño. Y si nosotros estuviéramos en esa situación, creo que también nos gustaría. O cuando nosotros estuvimos en esa situación, también seguramente nos gustó o nos hubiese gustado que nos hubiesen tratado de esa manera. Si nos vamos a nuestra vida adulta, imagínense ustedes que ustedes están en su casa, muy tranquilos y relajados y de repente deciden ver una película. La película está interesantísima, en la mejor parte de la película. Y tú estás muy concentrado, pero de repente te volteas y tu pareja no está. Oh Dios. Y empiezas a llamarlo por toda la casa y no está. Y lo llamas por celular y tampoco aparece. ¿Eso qué te hace sentir? Una angustia muy grande porque no sabes qué fue lo que pasó, para dónde se fue y por qué se fue, que no te avisó. Eso pasa en la mente de los niños. Lo que pasa es que nosotros, como adultos, los subestimamos porque creemos que no entienden. Pero nos olvidamos que también son seres humanos y también entienden. Y tenemos que explicarles cuáles son las cosas que van a pasar. No tenemos que pedirles permiso. Pedir permiso es una cosa y anticipar es otra muy diferente. Si te gustó este video, por favor, etiqueta a todas esas mamás que tú conoces que son escapistas o esas abuelas que les encanta decir no, rapidito, rapidito, sin que se dé cuenta, para que aprendan un poquito a cómo piensan los niños y generemos ese respeto que tanto necesitan. Porque los niños que son respetados en su infancia serán adultos respetuosos y eso es algo que necesitamos.